Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi charla sobre inteligencia artificial, riesgos y oportunidades. Me presento antes de nada, soy Jaime Sevilla, soy el director del Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales, del que hoy tenemos muchos ponentes presentes. También soy director de HippoQI, una organización de investigación sobre tendencias en inteligencia artificial, y finalmente soy investigador afiliado al Centro de Estudio de Riesgos Existenciales de la Universidad de Cambridge. Hoy vengo en representación del Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales para hablaros de un tema por el que tengo mucha pasión y al que le he estado dedicando la mayor parte de mi carrera, que es la inteligencia artificial y sus posibles impactos en la sociedad. La manera en la que esta charla va a estar organizada es, primero voy a hablar un poco acerca del contexto en el que estamos viviendo con respecto al desarrollo de esta tecnología. Luego voy a hablar acerca de la oportunidad que supone la inteligencia artificial, para luego dar paso a hablar también de la otra cara de la moneda, que son los posibles riesgos que esta tecnología va a conllevar. Finalmente voy a hablar un poco acerca de qué políticas podemos llevar a cabo para sobrellevar estos riesgos y asegurarnos de que conseguimos todas estas consecuencias positivas de la inteligencia artificial sin que los riesgos nos apabullen. Sin más dilación, vamos a poder empezar un poco hablando del contexto. Entonces, una cosa que os quiero comunicar es, hoy en día los avances en inteligencia artificial están ocurriendo más rápido que nunca. Yo cada día que me levanto por la mañana es un ejercicio de meterme en mi espacio de trabajo y me llegan 20 noticias de lo que ha pasado en el último día con respecto a nuevos papers, con respecto a nuevos avances. Es un campo que se mueve un montón, y solamente en los últimos 2 años hemos visto el desarrollo de unas tecnologías increíbles, como puede ser, ahora tenemos tecnología muy buena para generar imágenes. Simplemente pones dibújame un caballo en el espacio y lo dibujas sin más. Las inteligencias artificiales que tenemos hoy en día, los modelos generativos de lenguaje, también son muy buenos ayudando con la programación. Yo en mi trabajo a veces tengo que hacer scripts por distintas razones, y ahora mismo, en vez de programarlo yo mismo, mi primera opción es irme a GPT-4 y decir, por favor, escríbeme un script para hacer un gráfico de esta manera. Y en la mayoría de los casos lo hace con muy pocas modificaciones necesarias por mi parte. No solo eso, sino que la inteligencia artificial se está volviendo mejor razonando. Hoy en día ya es capaz de realizar exámenes universitarios a un nivel comparable con estudiantes reales. Y no solo eso, sino que sus capacidades se están expandiendo hasta el punto en el que, gracias a los aumentos en el context length, el contexto de los modelos de lenguaje que tenemos, pueden leer y resumir libros enteros. De hecho, justo estaba viendo esta mañana una demo de la nueva inteligencia artificial revelada por Google, en el que estaba mostrando cómo se podía utilizar para resumir todos los archivos de la misión del Apolo 12. Conforme ha ido avanzando el campo, también ha ido aumentando el interés por gobernar la inteligencia artificial, y concretamente este último año ha sido el año de la gobernanza en inteligencia artificial. En Estados Unidos hemos tenido una orden ejecutiva en la que se imponen ciertos requerimientos de reporte y de ciberseguridad para modelos entrenados a partir de cierta escala. En Europa se estaba ya negociando desde hace mucho tiempo una regulación sobre la inteligencia artificial que ha tenido que ser completamente reescrita, o en gran parte reescrita, a raíz de los desarrollos con modelos fundacionales en el último año. Y finalmente, Reino Unido también se está imponiendo como un líder en el campo, donde ha organizado el primer summit de seguridad en inteligencia artificial en Bletchley, trayendo a representantes de muchos países y muchos laboratorios para pensar en las posibles consecuencias que la inteligencia artificial puede tener en la sociedad y cómo podemos sobreponernos a estos retos. Vale, ¿cuál es la oportunidad que tenemos por delante con la inteligencia artificial? Yo creo que es una oportunidad tremenda. Hoy en día la inteligencia artificial se puede utilizar para tareas como edición de textos, para ayudar con tareas de diseño visual, para ayudar con la programación, como os estaba comentando antes. En el futuro, cabe pensar que la inteligencia artificial podrá ayudar con muchas otras tareas. Yo me puedo imaginar un futuro en el que tenemos inteligencia artificial que nos ayuda, que puede producir nuevas series de Netflix según se las pides. Le pides, por favor, quiero
una nueva serie de ciencia ficción que tenga elementos de romance. Y en un corto periodo de tiempo, la inteligencia artificial va a ser capaz de realizar esta clase de tareas muy, muy complejas. Más allá que en el entretenimiento, también puede tener muchas consecuencias en cómo organizamos la sociedad. En el futuro, la inteligencia artificial puede llegar a ser un componente muy importante en el liderazgo y gestión de proyectos. Y más allá de ello, la inteligencia artificial también puede tener un rol muy importante en la investigación científica. Cabe pensar que en el futuro tendremos inteligencias artificiales que serán capaces de diseñar experimentos, de interpretar los resultados de experimentos y de escribir papers. Vale, ¿y cómo de pronto vamos a poder vivirlo? Pues la verdad es que hay mucha incertidumbre al respecto y es siempre muy difícil anticiparnos al desarrollo de futuras tecnologías. Pero tanto expertos en el campo como algunos de los modelos simplistas simplificados con los que yo trabajo para intentar predecir la trayectoria de esta tecnología, se esperan que haya una posibilidad decente de que en las próximas 2 décadas tan solo ya tengamos inteligencia artificial que es capaz de operar a un nivel humano o incluso superior. Aquí pongo una cita de Joshua Bengio y Geoffrey Hinton, que recientemente escribieron un paper sobre gestionar riesgos de la inteligencia artificial en una era de rápido progreso. También recientemente salió una encuesta de investigadores que han publicado artículos científicos sobre inteligencia artificial y donde se encontraba que más del 50% de ellos opinaba que había más de un 50% de probabilidad de que en las próximas 2 décadas tengamos este nivel de inteligencia artificial. Los expertos no suelen ser los mejores pronosticadores y suelen ser bastante optimistas con respecto a su trabajo, pero ejercicios involucrando a pronosticadores con más experiencia y ejercicios en los que intentamos mirar el cómo de rápido están moviéndose las cosas, también arrojan resultados sugerentes, diciendo que esto podría ser algo posible. ¿Por qué la inteligencia artificial es tan importante? Hay dos conceptos claves de la inteligencia artificial, dos propiedades clave de la inteligencia artificial que para mí determinan el por qué puede tener un gran impacto en la sociedad. Uno de ellos, en parte lo hemos tocado, que es la generalidad. Ahora mismo la posición de consenso en la comunidad científica es que no hay ninguna razón por la que una tarea que hoy en día solo puede hacer un humano, un futuro no puede hacerlo una inteligencia artificial. No hay nada especial acerca de la inteligencia en sustrato biológico y es perfectamente imaginable o incluso esperable que en un futuro la inteligencia artificial llegue a hacer tareas en casi cualquier ámbito. Una segunda propiedad de la inteligencia artificial, y esta es un poco más sutil, es lo que en economía llamaríamos acumulabilidad. Con acumulabilidad lo que me refiero es a la habilidad de convertir recursos en más inteligencia artificial. O sea, hoy en día, voy a explicar esto un poco más en detalle porque creo que merece la pena y ilustra el por qué la inteligencia artificial podría tener un efecto tan grande. En el pasado teníamos como este bucle virtuoso en la sociedad, ¿no? Sobre todo a partir de la revolución científica, pues teníamos una población, ¿no? Y esta población pues empezaba a tener muchas ideas sobre cómo puedes sembrar de manera más eficiente, cómo puedes nuevos inventos como la máquina de vapor. Todas esas ideas ayudaban a producir más recursos más recursos de manera más eficiente. Y al tener más recursos, esto lo que permitió es ampliar la población. La gente tenía más hijos, esos hijos sobrevivían más, la gente tenía una mayor esperanza de vida y esto redundaba en que había más personas disponibles. Y al tener más personas disponibles, pues teníamos más ideas, había más gente pensando que podía crear más innovación. Esto se traducía económicamente en un crecimiento económico que se aceleraba año tras año. Y esto fue un poco lo que ocurrió hasta más o menos el siglo pasado. Un poco lo que ocurrió es que se desligó este bucle entre recursos y personas. La gente en países que estaban yendo mejor económicamente decidieron que no querían tener más hijos. De hecho, empezaron a decidir querer tener familias más pequeñas
y eso llevó a que no había más personas, sino que había menos personas, que cada una era individualmente más rica. Y esto ahora mismo una teoría bastante aceptada acerca del crecimiento económico. Utiliza esta explicación para explicar el por qué el ritmo de crecimiento económico se estancó alrededor de un 3% al año, que coincidentemente es lo mismo que el ritmo al que aumenta la población año a año. La inteligencia artificial podría restaurar este ciclo. Podríamos tener en un futuro inteligencia artificial que participan en el proceso científico y por tanto están produciendo más ideas, que nos ayudan a tener más recursos y mayor productividad. Y estos recursos pueden ser cosas como más ordenadores que funcionan mejor, inteligencia artificial que es más capaz y productiva, que a la vez cierra este ciclo, aumentando la población de trabajadores que son inteligencias artificiales. Esto podría volver a dar comienzo a un bucle de aceleramiento económico y pasar del crecimiento que tenemos ahora, que es alrededor de 3% al año, pues unos de mis colegas, Ege y Tamay de Epoch, estuvieron investigando cuánto podría crecer esto y llegaron a la conclusión de que crecimiento de hasta 10 veces más que eso, pues ver un crecimiento de hasta 30% del año es algo es factible, lo cual es un montón. Imaginaros tener los próximos 10 años de descubrimientos científicos en un solo año. Eso podría ser al ritmo al que podríamos estar aspirando si la inteligencia artificial cumple esa promesa de ser muy general y de ser acumulable, de que podamos traducir el acceso a más recursos por más inferencia en inteligencia artificial, por más instancias de inteligencias artificiales. Vale. Esto, hasta el momento, he estado pintando una imagen que puede ser un poco dramática, pero también puede ser muy emocionante. Esto es un poco el volver a comenzar todo este ciclo de crecimiento económico, e históricamente el crecimiento económico nos ha ayudado a ser más ricos, nos ha ayudado a tener más tecnologías, que ha redundado en cosas muy positivas para la sociedad. Pero también quiero ser consciente de que este cambio dramático también puede traer consigo algunos riesgos. Y quiero hablaros un poco acerca de cómo conceptualizo hoy en día los riesgos que están asociados a esta inteligencia artificial, para ayudaros también a vosotros a pensar acerca de ellos. Junto con mis colegas del Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales, solimos agrupar los riesgos que vienen de la inteligencia artificial en riesgos adversarios y riesgos estructurales. Con riesgos adversarios nos referimos a riesgos en los que una persona malintencionada está utilizando la inteligencia artificial para causar un daño en la sociedad directamente, y hablaré un poco más acerca de ello luego. Con riesgos estructurales hablo más acerca de estás introduciendo una nueva tecnología en el mundo y esto va a tener como dramáticas consecuencias en cómo se organiza la sociedad y puede amenazar la estabilidad de ciertas estructuras sociales que tenemos hoy en día, y hablaré de eso más tarde, así mismo, en su mismo momento. Empezando con riesgos adversarios, cosas que yo podría ver que la inteligencia artificial podría utilizarse en el futuro para el mal. Una cosa muy importante son ciberataques y otro tipo de accesos no autorizados. Pues hoy en día ya vivimos con ciberataques, son una realidad. Hay muchas brechas de datos, hay muchas brechas que amenazan el funcionamiento de infraestructuras críticas, y la inteligencia artificial podría idear nuevos tipos de ataques, podría encontrar vulnerabilidades en aplicaciones de banco, podría encontrar vulnerabilidades en los sistemas informáticos que se utilizan para llevar hospitales. Y esto podría llevar a adversarios, a personas no deseables, a tener a amenazar con interrumpir estos servicios, o tal vez el aprovechar fallos en cómo se están programadas aplicaciones de banco para llevarse enormes cantidades de dinero. Una segunda parte aquí importante es la inteligencia artificial. He comentado cómo podría contribuir al proceso científico.
Y esto, en gran parte, lo que va a redundar es una democratización de la ciencia. Va a ser muy fácil en un futuro para muchas personas el simplemente ir a una inteligencia artificial y decirle, oye, ¿puedes hacerme una investigación acerca de algo que me interesa? No sé, estoy interesado en ciclos de reproducción de los pájaros, y la inteligencia artificial te puede ayudar a hacer experimentos y a llegar a conclusiones. Pero así como podría ayudarnos a llevar a cabo investigaciones más benévolas, también podría ayudarnos a desarrollar nuevas armas. Ayer tuvimos una charla de Alonso Flores en el que nos estuvo comentando cómo podemos crear armas biológicas por accidente. Esta parte no sería por accidente, esta sería muy intencionada, pero la inteligencia artificial podría hacer que más personas tuvieran la capacidad de participar en el proceso científico de creación de armas biológicas o armas de otra índole. Así como personas no deseadas, también a nivel de Estado podríamos encontrar una situación en la que se desarrollen nuevas tecnologías, como por ejemplo armas autónomas que se puedan utilizar para cometer masacres a gran escala. Finalmente, algo de lo que se habla mucho también es cómo la inteligencia artificial podría utilizarse en manipulación y vigilancia. En temas de manipulación, esto es algo por lo que estoy especialmente preocupado. Si no me acuerdo mal, ahora mismo en Corea del Norte creo que era como alrededor del 5% de su Producto Interior Bruto se deriva básicamente de hacer estafas por Internet y ciberataques. La inteligencia artificial podría ayudar a automatizar parte de ese proceso, podría ayudar a encontrar personas vulnerables, a tratar con ellas y a llevar a cabo estafas que priven a la gente de dinero y que además les haga sentir muy mal. No solamente eso, sino también una cosa que tengo en mente es cómo la inteligencia artificial podría utilizarse para realizar vigilancia a gran escala. Hoy en día hay muchísima información pública en Internet y una de las razones por las que la gente no nos vigila lo que ponemos en Twitter es porque no hay suficientes recursos para ello, ¿no? No es económicamente factible para cada persona que está publicando cosas en Facebook que haya alguien leyéndola y viendo si está cometiendo un crimen, viendo si está llevándole la contraria al partido que esté en el poder actualmente. Pero en el futuro podríamos tener inteligencia artificial en el que esto sea económicamente factible, que cada uno tenga como un agente de inteligencia artificial vigilándole, que no esté diciendo nada demasiado controversial y que se tomen acciones negativas, especialmente en países menos democráticos, en los que podría recibir sanciones por llevarle la contraria al gobierno. Y bueno, esto es un poco el tema acerca de la inteligencia artificial. Creo que cuando piensas acerca de riesgos en inteligencia artificial, dos cosas que tienes que tener en la mente es, uno, te va a permitir que mucha gente tenga acceso al equivalente de un montón de labor a su disposición, ¿no? Como en este ejemplo de la vigilancia, pues, o en el ejemplo de las estafas. Con las estafas no se está haciendo nada nuevo, pero vas a poder tener como un ejército de inteligencias, de agentes artificiales que van a seguir de pe a pa tus instrucciones sin llevarte la contraria. Y un segundo tema aquí es esta parte de democratización del expertise, ¿no? Una razón por la que a lo mejor hoy en día no estamos viviendo tantos ataques biológicos es porque hay muy poca gente que tenga la expertise necesaria para llevar a cabo un ataque biológico. Pero si en un futuro existen inteligencias artificiales, especialmente inteligencias artificiales open source, que no estén reguladas, que pudieran utilizar criminales para tener acceso al equivalente a un doctorado en biotecnología que les ayude a desarrollar sus armas, esto es algo que puede tener consecuencias dramáticamente negativas. Cuando pienso en posibles adversarios, una cosa que es importante que me gustaría señalar es qué tipos de adversarios podemos tener. Una cosa que hemos estado hablando mucho es acerca de criminales, ¿no? Pues terroristas que quieran amenazar al Estado, amenazar a compañías con ciertas consecuencias negativas a cambio de acceso a recursos o que estén llevando a cabo estafas, etc.
También he estado hablando acerca de cómo los propios estados podrían ser la gente que está utilizando esta inteligencia artificial para perpetrar un daño a través de vigilancia a gran escala o a través del desarrollo de armas militares que a lo mejor permitan perpetrar masacres simplemente teniendo armas autónomas en las que no necesitas convencer a un soldado de que viole las leyes de la guerra por ti. Pero una tercera categoría que creo que también es interesante pensar es en las propias inteligencias artificiales. Si es que cabe pensar que en el futuro vamos a tener inteligencia artificial que funcione de una manera más autónoma de la que tenemos hoy y que persiga sus propias metas. Y esto podría radicar en un nuevo tipo de adversario que tiene ciertas características, como por ejemplo no puedes meter una inteligencia artificial en la cárcel y que se puede replicar fácilmente y se puede esconder en servidores a lo largo y ancho del mundo. ¿Cómo podría surgir un agente autónomo de esta índole? Una razón puede ser que simplemente lo programemos. Hay muchísimos incentivos para tener agentes que funcionen de manera autónoma. Pues es muy cómodo, ¿no? Si estás en una organización, tener empleados que sigan tus instrucciones con poca supervisión, y esto es algo que también podríamos ver para las inteligencias artificiales del futuro. Y de hecho hay mucho interés en desarrollar esta clase de agentes autónomos que puedan actuar de manera independiente. También podría ser simplemente una consecuencia del desarrollo de la tecnología, en el que al desarrollar agentes que sean más inteligentes y capaces, pues asimismo desarrollen más y más habilidad para actuar, para entender el contexto en el que viven e intentar llevar a cabo sus propias metas. Bueno, en fin, no entraré mucho en detalles en esto, pero esto es todo lo que quería comentaros acerca de riesgos adversarios. Aparte de riesgos adversarios en los que haya personas, inteligencias artificiales, organizaciones malintencionadas que estén buscando causar un daño en la sociedad, también quiero pensar en posibles riesgos estructurales, en maneras en las que la introducción de esta tecnología pueden llevar a consecuencias negativas sin que realmente haya una sola persona o un solo grupo que esté activamente intentando causar daño. Una cosa de la que se habla mucho es, por supuesto, la disrupción laboral. Pues hoy en día la inteligencia artificial está suplantando muchos trabajos. De hecho, ya hay algunos indicios de gente desplazada tecnológicamente por estas nuevas tecnologías, sobre todo freelancers que se dedican a la edición y al diseño visual. En el futuro podemos esperar de que esto afecte a mucha más gente. Yo creo que hay como dos categorías de disrupción laboral sobre las que pensar. Una es un desplazamiento temporal y luego más a largo plazo algo más permanente. Con respecto al desplazamiento temporal, esto en realidad no es nada nuevo. Ya hemos vivido por mucho desplazamiento tecnológico. Según nuevas tecnologías se desarrollan, pues hay gente que pierde su trabajo y necesita readaptarse. La razón por la que la inteligencia artificial puede ser distinta en este caso es porque como hemos visto, es posible que en las próximas 2 décadas veamos muchísimos avances. Y eso puede llevar a que muchas personas, a que un alto porcentaje de trabajadores pierdan su trabajo al mismo tiempo. Y eso podría llevar a muchísima inestabilidad social, en la que hay muchísimos desempleados, desamparados, que sobrecarguen nuestras redes de seguridad social y lleven a un problema mayor. A largo plazo también me gustaría pensar en, los expertos de inteligencia artificial esperan que en el futuro tengamos inteligencia artificial que puede desempeñar tan bien como un humano, vamos a tener que replantearnos cuál es nuestra relación con el trabajo, y particularmente podemos vivir en un futuro en el que ahora mismo alrededor del 70% de la economía consiste en sueldos de los trabajadores, básicamente. Como el 70% de la producción económica de un país en un año va a sus trabajadores. En un futuro es posible que este porcentaje disminuya dramáticamente en un futuro en el que la inteligencia artificial sean tus trabajadores. En ese caso, los dueños de la inteligencia artificial, los dueños del hardware, de los ordenadores donde se ejecuten esas inteligencias artificiales, van a percibir más y más un mayor porcentaje económico de lo que antes iba a los trabajadores.
Y en el límite vamos a tener que pensar en, vale, si los trabajadores no son tan valiosos como la labor que proviene de la inteligencia artificial, ¿cómo podemos redistribuir equitativamente la producción económica para que todos podamos disfrutar de esas ganancias? Esto encaja con lo que estabas diciendo ahora acerca el segundo riesgo que quería comentar, que era la desigualdad económica, y donde sobre todo esto es lo que yo tengo en mente de en el futuro. Veo que la inteligencia artificial va a permitir la existencia de trillonarios, de gente con incluso cientos de trillones, ganando cientos de trillones de dólares al año, que pues es algo que ahora mismo suena como increíble. O sea, eso es el nivel de la economía hoy en día. Pero en un futuro puede que ocurra y vamos a tener que plantear cómo lidiar con este incremento en desigualdad. Otra cosa que se suele comentar bastante en mis círculos es temas de inseguridad epistémica. Stack Overflow, que es un sitio popular de preguntas y respuestas, sobre todo para temas de programación, recientemente prohibió que se respondieran preguntas en su foro utilizando inteligencia artificial, un poco anticipando el que iban a ser inundados por un montón de respuestas generadas por inteligencia artificial que eran muy difíciles de distinguir por respuestas generadas por humanos y que pueden contener alucinaciones, que es un problema que aún persiste en la inteligencia artificial hoy en día y posiblemente persistirá al menos en los próximos años. Hoy en día tenemos un montón de infraestructura epistémica para compartir conocimiento, como Wikipedia y las redes sociales, y la inteligencia artificial podría tener un rol en llenar esto de información que no sea del todo factual, y esto podría suponer un problema. Eventualmente yo creo que nos sobrepondremos, creo que empezaremos a entender la importancia de que el conocimiento que consumamos provenga de una fuente de confianza y llegaremos a un nuevo equilibrio, pero podemos pasar por un periodo en el que, pues, por ejemplo, hoy en día hay muchísimo revuelo con los deepfakes. Recientemente una persona la estafaron porque le enseñaron un deepfake de los que creía que eran sus colegas de trabajo y que les forzó a hacer una transferencia bancaria que no debería haber hecho. Asimismo, podría haber deepfakes que nos afecten un poco más a nivel de sociedad, en el que haya gente, pues figuras políticas en los que estén hablando, en los que salgan hablando de temas que realmente, diciendo cosas que realmente no han dicho, y esto puede causar cierto revuelo a corto plazo hasta que nos adaptemos a esta nueva realidad. En fin, otras cosas por las que estoy preocupado, una de ellas es amplificación del sesgo. Creo que en la charla anterior se ha hablado un poco de esto, pero vamos a tener inteligencia artificial a cargo de muchos servicios públicos, porque es muy útil a cargo de, por ejemplo, examinar currículums. Y hoy en día la inteligencia artificial, al igual que los seres humanos, exhibe muchos sesgos. Los datos en los que han sido entrenados, pues por ejemplo, están sobrerepresentados médicos hombres. Entonces la inteligencia artificial tiende a tener un sesgo de, si eres un médico, pues probablemente vayas a ser un hombre. Y esto puede redundar en que se tomen ciertas decisiones que sistemáticamente estén perjudicando a minorías y a gente menos representada en la sociedad. Vamos a tener que, por una parte, esto es un riesgo, pero también es una oportunidad, yo como lo veo, porque esto podría amplificar muchísimo los sesgos que tenemos hoy en día, pero también va a ser una oportunidad para nosotros para reflexionar acerca de nuestro proceso de toma de decisiones y de encontrar de manera explícita y reproducible estos sesgos en los propios mecanismos de decisión que se están utilizando. Tengo ganas de ver en cómo nos sobrepondremos a este reto. Dos cosas más de las que quiero hablar es sobre la inestabilidad que la inteligencia artificial puede traer. Ya había mencionado que la inteligencia artificial puede ser un componente importante en el futuro en el desarrollo de armas. Y esto puede llevar a una situación de inestabilidad geopolítica en la que un país que a lo mejor típicamente no ha tenido un ejército tan fuerte, de repente desarrolle un complejo militar muy fuerte basado en inteligencia
artificial. Y esto podría llevar a la situación en la que vivimos ahora de relativo equilibrio entre grandes poderes que se rompa y pueda llevar a una guerra. También algo que puede ser importante es si la inteligencia artificial va a ser un componente tan importante de la economía, puede que en un futuro veamos muchísima más contención sobre hacer ciertos inputs que son críticos para desarrollar la inteligencia artificial, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto son los semiconductores. Pues la fábrica más importante de semiconductores en el mundo está ahora mismo en Taiwán, que básicamente produce más del 90% de los semiconductores que van en teléfonos, ordenadores y sí en las GPUs que se utilizan para entrenar estas inteligencias artificiales, ejecutarlas. Y Taiwán está en una situación política delicada, en la que China ha expresado repetidas veces su deseo de invadir Taiwán, y es algo que posiblemente podría ocurrir en un futuro. Y si ocurriera, si Estados Unidos ve la inteligencia artificial como un pilar de su economía, podría verse forzado a responder de manera muy contundente, y esto podría llevar a una situación de una nueva guerra mundial. Más allá de esta inestabilidad geopolítica, también quiero hablar de un riesgo tal vez un poco más vago, que es la inestabilidad institucional. Como he pintado la inteligencia artificial hasta ahora, es que tiene este potencial de crecimiento explosivo. Esto es como una nueva revolución industrial. ¿Y qué ocurrió en la nueva revolución industrial? Bueno, muchas instituciones cambiaron en ese momento. La segunda revolución industrial las revoluciones industriales pasadas fueron acompañadas por por el surgimiento de la democracia moderna y por el fin de las monarquías y de otros modelos de gobierno. Asimismo, como ocurrió en esos cambios dramáticos, cabe pensar que esta nueva revolución industrial puede traer retos para las instituciones actuales, que van a verse forzadas a adoptar estas nuevas tecnologías o verse en una situación muy comprometida. Por ejemplo, una cosa que estaba comentando antes es todo este tema de la desigualdad económica y la importancia de controlar el hardware. Es posible que en un futuro el gobierno pierda el monopolio que tiene sobre la violencia frente a compañías que de repente se vean con acceso a un montón de recursos y que puedan construir sus propias fábricas de armas y que puedan equipar a trabajadores inteligentes artificiales o incluso robots para crear sus propios ejércitos. Esto es un escenario un poco más sci-fi, pero la parte con la que quiero que os quedéis es este periodo de cambio drástico que puede que se venga en las próximas 2 décadas, va a suponer un gran reto para los gobiernos actuales, para que piensen en cuál va a ser su rol después de esta revolución y cómo van a poder seguir ejerciendo las funciones que ejercen hasta el momento. Vale, pues hasta el momento os he estado hablando mucho, metiendo el miedo en el cuerpo, acerca de cuáles son los posibles downsides, cuáles son los posibles problemas que pueden venir asociados a la introducción de esta nueva tecnología. Ahora vamos a reflexionar un poco acerca de qué es lo que podemos hacer a día de hoy para asegurarnos de que esta tecnología tiene consecuencias positivas y no negativas. Yo creo que es un problema, no os voy a mentir, este es un problema muy, muy, muy complicado, y creo que hay 2 retos clave que los gobiernos van a tener que enfrentar en los próximos años. Uno de ellos es el reto de la sobreregulación. Con la inteligencia artificial claramente tiene como unos grandes retos que tienes que medir con mucho cuidado y estar preparado para ellos, pero si simplemente pones como una regulación demasiado extensiva, si por ejemplo prohíbes el desarrollo de nueva inteligencia artificial, vas a perderte todos esos beneficios. Y esos beneficios pueden ser muy grandes y pueden ser muy importantes para el equilibrio entre las naciones. Si otra nación empieza a adelantarte en inteligencia artificial, es posible que tu economía se quede muy, muy por detrás y acabes en una situación muy precaria para poder defender tu soberanía. Otro gran reto que van a tener que enfrentarse es el reto de que todo se mueve tan rápido. Estaba comentándoos, ¿no?, cómo en los últimos 2 años ya ha cambiado toda la situación y cómo esperamos que en los próximos 20 cambie aún más. Eso significa que necesariamente cualquier política que vayas a implementar hoy en día va a estar desactualizada en 2,
5 años y vas a tener que replantearla. Esto es algo que creo que tienes que tener en la cabeza cuando estás haciendo política. Y ahora, dados estos retos, ¿qué es lo que yo veo como soluciones? ¿Qué es lo que veo como direcciones generales en las que me gustaría moverme para seguir, para poder encauzar esta tecnología? Una de ellas es la regulación escalonada. Hoy en día, los mayores avances en inteligencia artificial se concentran en grandes multinacionales que tienen acceso a muchos recursos de cómputo que son necesarios para participar en el proceso de desarrollo de la inteligencia artificial. Esto crea una oportunidad para crear regulación que esté muy dirigida al desarrollo de estos sistemas punteros y que afecte solamente a aquellas compañías que tienen los recursos para poder llevar a cabo regulación más extensiva, mientras que esto afecta menos a gente que está desarrollando ahora mismo, por ejemplo, inteligencia artificial open source, gente que está haciendo sus propias startups y que puede ayudar a catalizar los beneficios positivos de esta tecnología. Soy muy fan de seguir esta clase de proceso en la que exigimos más a aquellos que pueden dar más en temas de regulación y que además van a ser responsables de la mayor introducción de riesgos, como aquellos que están descubriendo nuevo terreno en inteligencia artificial. Segundo, creo que debemos centrarnos mucho en este punto en monitoreo y evaluación más que intervención directa. Es fundamental para los gobiernos y para la sociedad el recabar evidencia acerca de los daños que realmente está teniendo la inteligencia artificial en la sociedad para poder reaccionar a ellos de manera apropiada antes que lanzarnos a llevar a cabo ciertas regulaciones que, de nuevo, van a estar desactualizadas en un periodo muy corto de tiempo y que además van a inhibir un montón de la innovación positiva que puede traer esta tecnología. Para entrar en más detalles, voy a hablaros un poco acerca de algunas políticas de gobernanza de la IA por las que yo estoy particularmente emocionado. Estas las saco de nuestro informe de gestión de riesgos en la inteligencia artificial que realicé con algunos de mis colegas en esta sala. Políticas que pueden aplicar al desarrollo. Una muy importante es la detección de sistemas punteros a través de medidas computacionales. Pues he estado hablando acerca de cómo deberemos tener regulación escalonada que afecte a los sistemas fronterizos desarrollados por multinacionales. Esto supone el crear un sistema para entender quién tiene el acceso a los recursos computacionales que se necesitan para desarrollar esta inteligencia artificial, y creo que es fundamental que desarrollemos este mapa acerca de dónde existe ese cómputo hoy en día y quién tiene acceso a él. Esto es muy importante porque se ha demostrado una y otra vez, y esto es como la gran lección que hemos aprendido en inteligencia artificial, que la escala de los sistemas de inteligencia artificial influye directamente en su performance, en su capacidad. Los modelos que hoy en día a los que tienes acceso, como ChatGPT, GPT-4, que consiguen los mejores resultados, son modelos que han costado cientos de millones de dólares de entrenar, y los que en un futuro van a tener nuevas capacidades principalmente van a ser modelos muy caros de desarrollar, que nos va a ayudar a centrar la regulación en los sistemas más punteros donde riesgos más novedosos pueden ocurrir. Complementario a esto, soy muy fan de crear un mejor sistema de auditorías internas y externas. Hoy en día, para el desarrollo de muchas tecnologías y en muchos ámbitos, tenemos un sistema de auditorías muy desarrollado. Pues, por ejemplo, para crear nuevos aviones, hoy en día no puedes crear un avión así sin más y comercializarlo. Tiene que pasar por ciertos procesos, ciertos requerimientos, y en particular por ciertas evaluaciones internas que garanticen la seguridad del vehículo. Hoy en día estamos en el punto en el que se está desarrollando este sistema para la inteligencia artificial, y va a ser fundamental que exijamos esto de las compañías que lo realicen de manera interna, pero que además para casos en los que amerite
un mayor grado de escrutinio, que también llevemos a cabo auditorías externas que involucren a expertos fuera de la compañía que puedan garantizar que la inteligencia artificial no va a tener consecuencias netamente negativas para la sociedad. Junto a esto, dentro del gobierno va a ser muy importante el intentar anticiparse a cuáles son los riesgos que están emergiendo asociados a esta tecnología y cuáles son los que pueden emerger en el futuro. Y esto creo que la mejor manera de hacerlo es frente a un sistema mejor de gestión de riesgo dentro del gobierno y de las compañías, en los que se hagan catálogos acerca de los posibles riesgos que podría conllevar y se evalúe científicamente cuál es la plausibilidad y la escala de estos riesgos para poder tomar medidas adecuadas. Y en particular, creo que va a ser muy importante el experimentar con estos nuevos modelos para hacer simulación de ataques y ver cómo el último modelo desarrollado por Google se puede utilizar para desarrollar armas biológicas, cómo se puede utilizar para automatizar la realización de estafas por Internet. Si estamos continuamente experimentando y aprendiendo sobre lo que se puede hacer, estos riesgos no nos van a pillar por desprevenido. Y tengo muchísima más confianza en una sociedad que tiene 6 meses de adelanto para prepararse a un nuevo riesgo que una sociedad en la que de repente se encuentra en una situación de riesgo inmanejable. Más allá de estas precauciones que se pueden tomar en la fase de desarrollo, también podemos hablar de qué es lo que se puede hacer después de que un sistema de inteligencia artificial haya sido comercializado. Una parte muy importante, esto es el estándar de otras industrias y que debería, por supuesto, hacerse en inteligencia artificial, es formalizar las bases de datos de incidentes derivados de la inteligencia artificial. Cada vez que ocurra un incidente, este debería ser reportado a una autoridad para que pueda llevar un pulso acerca de cuáles son los riesgos que esta tecnología está trayendo a la sociedad. Hubo, de hecho, un informe muy reciente, creo que fue al principio de esta semana, en el que OpenAI estuvo hablando públicamente acerca de cómo encontraron que sus servicios habían sido utilizados por grupos terroristas para llevar a cabo ciertas actividades ilícitas. Ellos hablaron sin entrar en mucho detalle, acerca de estos ejemplos y de qué hicieron al respecto. El hacer esto, sobre todo a nivel de coordinación con otros laboratorios y coordinación con los gobiernos, va a ser fundamental para que podamos llevar una respuesta adecuada a los riesgos de la tecnología. Otra parte importante es tener un sistema más desarrollado acerca de la responsabilidad legal sobre los daños que provienen de esta tecnología. Si comercializas un sistema de inteligencia artificial y esa comercialización lleva a un gran daño en la sociedad, como el desarrollo de un nuevo arma biológica, la compañía que lo hizo debería responsabilizarse recibiendo ciertas sanciones si el riesgo se materializa. Creo que esto es algo que en economía son muy fans, ¿no?, de intentar alinear los incentivos de las compañías con los incentivos de la sociedad, y esta es la manera más directa de hacerlo, en la que pedimos a las compañías que, muy bien, puedes comercializar tu sistema, por supuesto, pero si se materializa algún riesgo, vas a tener que pagar la factura para ello. Y esta puede ser una buena manera de incentivar a las compañías a que sean más cuidadosas con los sistemas que desarrollan y, de nuevo, que tomen responsabilidad por la tecnología que están llevando a cabo. Y finalmente, una parte también importante de esto son planes de intervención en los productos. Si se ha encontrado un problema con tu inteligencia artificial, si tu inteligencia artificial está siendo utilizada para realizar estafas de manera masiva, es importante que tengas un plan para poder retirarla del mercado mientras estás reevaluando cómo vas a lidiar con ese riesgo. Y esto es una parte, esto realmente es complicado. Es complicado. Esto es algo que se requiere de algunas otras tecnologías, pero con inteligencia artificial va a ser bastante complicado el hacerlo por dos razones. Una de ellas es muy difícil negar el acceso a tus tecnologías a todo el mundo
sin infringir sus derechos de privacidad. Como es muy difícil el determinar si tus usuarios están utilizando tu inteligencia artificial para llevar a cabo estafas de manera masiva, si no estás cuidadosamente monitorizando todo lo que hacen, y eso obviamente infringiría sobre los derechos de las personas a utilizar estas herramientas en su privacidad y sin que nadie sepa qué es lo que están haciendo al respecto. Y una segunda razón por la que esto puede ser muy complicado es porque no todas las compañías hoy en día están reteniendo mucho control sobre la tecnología que están desarrollando. Y un gran ejemplo de esto es Meta, previamente Facebook. Facebook hoy en día sigue un modelo de desarrollo de inteligencia artificial en el que están publicando están liberando la tecnología que desarrollan, no del todo completamente open source, tiene como algunas restricciones de uso comerciales, pero en la práctica todo el mundo puede descargarse la última inteligencia artificial de Facebook y utilizarla como le plazca. Y eso es un poco como la caja de Pandora, es una caja que puedes abrir, pero no puedes cerrar. Una vez esta tecnología está fuera, no hay plan de retirada que valga. No vas a poder forzar a la gente a borrar tu modelo de inteligencia artificial de sus ordenadores. Y esto significa que vamos a tener que ser especialmente cuidadosos con cuando viene a liberar esta tecnología y a compartir los pesos de las inteligencias artificiales, la inteligencia artificial en sí de manera abierta. Vamos a tener que estar muy seguros de que esto va a ser algo positivo para la sociedad antes de que se lleve a cabo. Y bueno, un poco lo que os he querido dar a entender durante esta conferencia es: la inteligencia artificial está avanzando muy rápido hoy en día, y es que puede avanzar muchísimo más rápido en el futuro, hasta el punto en el que llegue a suponer una nueva revolución industrial con muchísimas consecuencias sociales, científicas y económicas. Esta tecnología va a traer consigo unos nuevos retos, incluyendo riesgos adversarios en los que haya gente que esté utilizando esta tecnología para causar daños, y riesgos estructurales en los que la introducción de esta tecnología lleve a consecuencias negativas sin que nadie explícitamente las esté buscando. Para poder conseguir todos estos beneficios de esta tecnología intentar minimizar los riesgos, vamos a tener que centrarnos en evaluar los riesgos de los modelos, sobre todo aquellos modelos que se están desarrollando en la frontera hoy en día. Y en ese contexto, hoy en día se están discutiendo muchas políticas que complementan este objetivo de gobernanza que probablemente veremos implementadas en los próximos años, y en los que vosotros, de hecho, vais a poder contribuir. Sé que entre la audiencia va a haber muchos estudiantes que hoy en día van a estar fascinados con esta tecnología y van a estar pensando en cómo yo puedo contribuir desde mi carrera a gestionar los riesgos asociados a la inteligencia artificial. Aquí os doy como 5 direcciones en las que creo que van a ser muy importantes en la próxima década y en la que me gustaría ver a más expertos formados. Una de ellas es el alineamiento de la inteligencia artificial. En la investigación técnica que se realiza, sobre todo hoy en día se realiza a nivel de las compañías, pero también en cierto grado dentro de las universidades, en los que se está estudiando el cómo podemos lograr que la inteligencia artificial haga lo que nosotros queremos y no otras cosas, ¿no? Pues claramente vosotros habéis interactuado con ChatGPT y os ha dicho: lo siento, no puedo hacer eso viola las políticas de la empresa. Pero luego se lo preguntas de cierta manera especial, pues finalmente la puedes convencer de que haga lo que quieras. Hay mucha gente que está investigando en cómo podemos tener mecanismos más robustos para evitar el mal uso de la inteligencia artificial, y asimismo también pensar en ya volviendo a el propio riesgo de que la inteligencia artificial en el futuro sea como agentes autónomos que estén buscando sus propios intereses, que es algo que puede pasar y para lo que podemos estar tenemos que estar preparados en pensar en
¿Cómo podemos evitar esto o que ocurra al menos de manera prematura y cómo podemos mantener cierto control acerca de esta tecnología? Otra cosa por la que estoy muy emocionado es la auditoría de modelos, como ya he comentado. Va a hacer falta perfiles técnicos que se especialicen en hacer pruebas con estas inteligencias artificiales y lleven a cabo ciertas baterías de tests para determinar las propiedades de estas inteligencias artificiales y anticipar los posibles riesgos que podrían llevar. Va a ser muy necesario personas que se especialicen en esto y va a tener un componente técnico muy importante. Asimismo, otra parte que va a tener un componente técnico muy importante es la gobernanza de la computación. Para desarrollar la inteligencia artificial y para ejecutarla se necesita acceso a grandes recursos computacionales. Esto es como un input muy importante en esta tecnología que vamos a poder utilizar para gobernarla. Y va a ser muy importante que pensemos en un futuro quién tiene acceso a estos recursos computacionales y cómo podemos gobernar el acceso a esos recursos para llevar la tecnología en una dirección positiva. Algunas cosas tal vez menos técnicas, pero aún así muy importantes, van a ser la evaluación de riesgos. Hoy en día, pues yo estoy colaborando con el gobierno de Reino Unido en su proceso de evaluación de riesgos de la inteligencia artificial y lo que os voy a comunicar esto es algo que se acaba de empezar a hacer este año. Existe muy poca metodología desarrollada al respecto sobre cuál es la manera correcta de identificar y evaluar los riesgos asociados con la inteligencia artificial. Y estoy deseando que en la próxima década surjan nuevos expertos en evaluación de riesgos que lleven a cabo este ambicioso proyecto de desarrollar la metodología necesaria para llevar a cabo esta evaluación. Asimismo, también estoy muy emocionado por gente que se dedique a pensar en cuál debería ser el framework legal de responsabilidades sobre esta tecnología y que responda a preguntas como, bueno, si yo soy un desarrollador de inteligencia artificial que le desarrolla una inteligencia artificial para otra empresa y esa empresa luego la usa para causar daño a gran escala, ¿me tengo que responsabilizar de ello? ¿Cuál debería ser la sanción que se debería aplicar a mí frente a la otra empresa? Hay un montón de preguntas muy complicadas que vamos a tener que responder al respecto de quién debería responsabilizarse y cómo, y estoy deseando de que más expertos en responsabilidad legal y financiera piensen en estas preguntas porque van a ser muy relevantes en las próximas décadas. Si queréis saber más acerca de inteligencia artificial, os tengo que recomendar que visitéis la página web de Epoch, mi otra organización, donde llevamos a cabo una investigación exhaustiva acerca de la trayectoria de la inteligencia artificial y en particular os recomiendo nuestro dashboard de tendencias en inteligencia artificial, donde viene muy bien estructurada y muy bien resumida algunas tendencias muy, muy importantes en los recursos computacionales que se necesitan para desarrollar inteligencia artificial, los datos que se necesitan para entrenarla, cuánto cuesta desarrollar una inteligencia artificial, etc. Asimismo, si queréis saber más acerca de nuestro trabajo de gobernanza, os dejo aquí 2 informes clave. Uno es de informe de gestión de riesgos de inteligencia artificial que fue desarrollado en el contexto de España, pero sus lecciones son más generales. Y también nuestro position paper sobre la regulación europea de la inteligencia artificial, en el que explicamos sucintamente algunas de estas ideas políticas a las que he aludido durante esta charla. Por supuesto, muchos de vosotros estaréis deseando formaros para poder contribuir a este problema tan importante. Y os voy a hacer unas 3 recomendaciones de cómo podéis dar vuestro siguiente paso en la formación. Una de ellas es, por supuesto, el excelente programa Carreras con Impacto, que está abierto a gente de todo el mundo y llevan a cabo cursos en general sobre orientación de carrera, pero también sobre riesgos catastróficos globales, con un componente importante de inteligencia artificial. También os puedo recomendar en 80,000 Hours tienen como un artículo muy bueno en el que dan consejos de carrera sobre cómo involucrarse en la gestión de riesgos de inteligencia artificial. Y finalmente, para un curso más técnico, el AI Safety Fundamentals es una buena introducción a los conceptos de seguridad en inteligencia artificial que se vienen manejando hoy en día.
Y un paso más para aquellos que estéis más avanzados en vuestra carrera y que estéis buscando un trabajo en el área. Ahora mismo en el Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales estamos, de hecho, contratando a un responsable de transferencia de políticas en inteligencia artificial que nos ayude a desarrollar procesos de evaluación de riesgos en inteligencia artificial, que nos ayude a desarrollar nuevas políticas para poder gestionar esta tecnología y que nos ayude a promoverlas entre gobiernos de distintos países. Si queréis saber más acerca de esta oportunidad, os invito a visitar la página web de orcg.info/trabajos, donde podréis tener toda la descripción completa del cargo y los detalles para aplicar. Y nada, eso es todo lo que tenía que decir, que compartir con vosotros hoy. Muchísimas gracias por toda vuestra atención. Tenéis acceso a las slides a través del enlace de Bitme que he puesto en esta conferencia, y ahora estaré encantado de responder a vuestras preguntas.